En la vastedad de las arenas del antiguo Egipto, donde el horizonte parecía confundirse con la eternidad y el viento cargaba secretos que nunca dejaron de respirarse, nació una de las concepciones más antiguas y profundas sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Para los egipcios, el ser no era una unidad simple, ni un cuerpo separado del espíritu, sino una composición sutil de fuerzas, energías y presencias que convivían en equilibrio. Entre estas, dos destacaban con un poder casi indescriptible, el Ka y el Bea. Estas dos dimensiones del ser revelaban una visión del alma que iba más allá de cualquier interpretación moderna, porque no buscaban explicar la psicología humana, sino su eternidad. El Ka era entendido como la chispa vital, la corriente de energía que daba al cuerpo su animación, su fuerza, su movimiento, su continuidad. No era un concepto abstracto, sino una presencia real, consciente, que acompañaba a la persona a lo largo de su vida como una especie de doble energético. Era el impulso profundo que mantenía la existencia. Representaba el vigor, la presencia que permite que un ser viva, actúe, decida, se mueva y persista. Pero también era una entidad espiritual con identidad propia, un reflejo invisible que no se diferenciaba del individuo, pero tampoco era exactamente él. Para los egipcios, nacer significaba que el Ka había descendido para habitar el cuerpo, morir significaba que el Ka regresaba al plano sutil de donde provenía. En ese sentido, el Ka era más antiguo que la vida misma. El Bea, en cambio, era la esencia del espíritu. Representado a menudo como un ave con rostro humano, simbolizaba la libertad, la conciencia, la identidad profunda que podía viajar entre el mundo físico y el mundo invisible. El Bea no estaba limitado por el cuerpo, podía moverse durante el sueño, podía desplazarse hacia otras dimensiones, podía regresar al hogar de los ancestros o descender a lo profundo del templo interior. Era, en cierto modo, lo que hoy llamaríamos la parte eterna del ser, la identidad que trasciende el tiempo. Donde el Ka era energía vital, el Bea era la personalidad eterna. Donde el Ka representaba la continuidad, el Bea representaba el propósito. Donde el Ka sostenía la vida, el Bea sostenía el destino. Para los egipcios, solo cuando el Ka y el Bea estaban en armonía, el ser humano podía manifestar su verdadero poder interior. Cuando se separaban, la persona quedaba incompleta, desconectada, vulnerable. Por eso realizaron rituales, escritos, meditaciones y prácticas destinadas a mantener esta unión. La verdadera identidad del individuo, su yo profundo, era entendida como la coherencia perfecta entre ambas fuerzas, como si el ser humano fuese un puente entre dimensiones, energía vital por un lado, espíritu eterno por el otro. Curiosamente, esta visión no era solo espiritual. Tenía repercusiones prácticas en la vida cotidiana. Los egipcios creían que las decisiones, las intuiciones, los impulsos nobles o destructivos, no provenían del cuerpo solamente, sino de la interacción entre estas dos fuerzas internas. El Ka servía como guardián y protector, como la reserva energética que impulsaba el carácter y la voluntad. El Bea era el mensajero silencioso, la voz intuitiva que guiaba hacia la verdad y advertía de los desvíos del camino. Cuando una persona ignoraba su Bea, comenzaba a actuar mecánicamente, dejando que la vida lo arrastrara. Cuando ignoraba su Ka, perdía fuerza, dirección y estabilidad. Comprender esta dualidad era comprender la profundidad del ser humano. Era entender que dentro de cada uno existía una presencia doble, una que sostiene la vida y otra que le da significado. Una que habita el cuerpo y otra que lo trasciende. Una que permanece en silencio y otra que desea hablar cuando la mente finalmente se calma. En esta visión egipcia antigua, encontramos las primeras pistas sobre el concepto del yo oculto, ese observador interno, esa fuerza silenciosa que siempre estuvo contigo. Los egipcios no inventaron la idea, simplemente la reconocieron, la nombraron y la honraron. Porque sabían que el verdadero poder del ser no está en su cuerpo, ni en sus pensamientos, sino en esa combinación misteriosa de energía y espíritu que, cuando se une, despierta algo mucho más grande que la vida misma, la conciencia de uno mismo. En la antigua Grecia, una civilización que buscó comprender no solo el mundo, sino también la profunda arquitectura del alma humana, surgió uno de los conceptos más influyentes y misteriosos sobre la identidad interior, el daimon personal. No era un espíritu externo, ni un ángel protector, ni un demonio en el sentido moderno de la palabra. Era una presencia interior, una inteligencia silenciosa que acompañaba al individuo desde su nacimiento hasta su muerte, guiándolo, orientándolo, empujándolo suavemente hacia su destino más elevado.
Para los griegos, ignorar al daimon era traicionarse a uno mismo, escucharlo era alinearse con la verdad más profunda de la existencia. Uno de los relatos más célebres en torno a este concepto proviene de Sócrates. El filósofo aseguraba que, desde su infancia, había una voz interna que lo guiaba. No le decía qué debía hacer, sino que debía evitar. No era un mandato externo, sino un murmullo íntimo, una advertencia suave que aparecía justo antes de tomar una decisión equivocada. Esta voz, su daimonion, se convirtió en símbolo de la sabiduría interior, de la conciencia profunda que trasciende el pensamiento racional. Sócrates no la consideraba una fuerza sobrenatural, sino la manifestación de una parte más elevada de sí mismo, una parte que conocía caminos que su mente aún no podía comprender. Para los griegos, cada persona tenía un daimon que representaba su esencia más pura, su verdadera dirección en la vida. Era como un mapa invisible dentro del alma. Cuando alguien seguía ese mapa, esa voz interna, esa inclinación, esa intuición profunda, su vida se desarrollaba con fluidez, propósito y significado. Pero cuando se alejaba de esa guía, la existencia comenzaba a fragmentarse, a perder sentido, a volverse pesada y confusa. Así, el éxito verdadero no consistía solamente en lograr metas externas, sino en permanecer fiel a esa fuerza interior que señalaba el camino auténtico. El daimon también era entendido como la conexión entre el ser humano y lo divino. No en el sentido religioso, sino en un sentido existencial. Era el puente que unía la vida cotidiana con la dimensión eterna del alma. Era el vínculo entre la razón humana y la sabiduría universal. Se decía que el daimon conocía nuestro propósito incluso antes de que pudiéramos formularlo con palabras, que entendía nuestras capacidades antes de que pudiéramos demostrarlas, que veía nuestro destino desde una perspectiva que supera completamente el entendimiento humano. En la visión de Platón, el daimon era el guardián del alma. No solo orientaba nuestras decisiones, sino que nos recordaba quiénes éramos antes de encarnar, antes de olvidar. Era la memoria viva del espíritu, aquello que nos susurraba en los momentos de silencio, aquello que nos inquietaba cuando nos alejábamos de nuestro camino, aquello que nos daba paz cuando actuábamos en coherencia con nuestra esencia más profunda. Se decía que, al atender esta voz interior, uno podía descubrir no solo lo que debía hacer, sino quién debía llegar a ser. Lo fascinante es que este concepto no era considerado un don exclusivo de los sabios. Era algo inherente a todos los seres humanos. Todos tenemos esa fuerza silenciosa, esa intuición profunda, ese conocimiento interno que no proviene de la lógica, pero que siempre acierta cuando sabemos escucharlo. La diferencia entre quienes vivían alineados con su destino y quienes se extraviaban no era que unos tuvieran daimon y otros no, sino que unos le prestaban atención y otros lo ignoraban. Desde esta perspectiva, el daimon personal se convierte en un precursor directo del concepto moderno de yo interior, self profundo o conciencia superior. Es la raíz antigua de la idea de una guía interna, una sabiduría que no viene del exterior sino del centro mismo del ser. Es el eco griego de algo que diversas culturas han reconocido, que dentro de nosotros hay una fuerza que sabe, aunque nosotros no sepamos, que ve, aunque nuestros ojos estén cerrados, que guía, incluso cuando creemos estar perdidos. Este concepto griego no solo enriqueció la filosofía, sino que sembró la idea de que la verdadera grandeza de una vida humana depende de la relación que mantenemos con esa voz interior. Una vida alineada con el daimon es una vida con sentido. Una vida que lo ignora es una vida que se desvanece en la confusión. Y así, en la sabiduría de Grecia, el yo oculto aparece como un aliado silencioso, un consejero íntimo, una llama interna que jamás se apaga, esperando a que finalmente decidamos escucharla. En la antigua India, donde los sabios meditaban durante años a orillas de ríos sagrados y los himnos resonaban entre montañas silenciosas, surgió una de las concepciones más profundas y transformadoras sobre la identidad del ser humano, el Atman. Esta palabra, sencilla en apariencia, encierra un misterio insondable. Atman no es el yo psicológico, no es la personalidad, no es el carácter ni los pensamientos. Atman es la esencia eterna, el núcleo inmutable del ser, aquello que permanece cuando todo cambia, aquello que observa incluso cuando la mente se agita, aquello que existe incluso cuando el cuerpo calla. Los antiguos textos de los Upanishads lo describen con una sencillez que asombra y desconcierta al mismo tiempo. Atman es aquello que no nace ni muere, aquello que no envejece, aquello que no cambia. Es el observador silencioso, el testigo interior. Para los sabios védicos, el ser humano está compuesto por capas, como si fuese una serie de velos que envuelven una luz. Estas capas, el cuerpo,
las emociones, los pensamientos, la personalidad social, son cambiantes y temporales. Pero detrás de ellas, escondida en lo profundo, existe una presencia que nunca se modifica. Esa presencia es el Atman. La metáfora más poderosa utilizada por los maestros antiguos era la imagen de un espejo cubierto de polvo. El Atman es el espejo, puro, perfecto, luminoso. La mente, en cambio, es el polvo acumulado. No es que el ser haya perdido su luz, es que la mente se ha llenado de ruido, memorias, temores y deseos que nublan la visión. El despertar espiritual consistía precisamente en limpiar el polvo, no en crear la luz, sino en revelar la que ya estaba allí. Una idea central de la tradición védica es que el sufrimiento humano nace del olvido del Atman. Cuando una persona se identifica únicamente con su cuerpo, teme su fragilidad. Cuando se identifica solo con sus emociones, se vuelve inestable. Cuando se identifica con sus pensamientos, se pierde en laberintos mentales. Cuando se identifica con la personalidad social, depende de la aprobación externa. Pero cuando la conciencia reconoce que su verdadera identidad es el Atman, esa presencia inmutable, eterna, silenciosa, se libera. Ya no teme la muerte, porque aquello que es no puede morir. Ya no teme el fracaso, porque su valor no depende del mundo. Ya no se siente perdido, porque el testigo interior siempre permanece. Esta comprensión no es filosófica, es transformadora. Los Upanishads describen al Atman como el rey oculto en el palacio del corazón, una imagen poética que expresa la sensación de encontrar algo sagrado en el interior. Según estos textos, cuando el sabio cierra los ojos durante la meditación y la mente se calma, descubre una presencia tranquila, luminosa, expansiva. Esa presencia no piensa, no habla, no desea, simplemente es. No puede describirse con palabras, porque trasciende todo concepto. Pero puede experimentarse en momentos de profunda paz, como si el tiempo dejara de existir por un instante. Esa experiencia es la intuición directa del Atman, y quienes la alcanzan descubren una certeza difícil de explicar, que la verdadera identidad no depende del cuerpo, del estatus, del pasado ni del futuro. La verdadera identidad es eterna. El concepto del Atman llevó a los sabios a una afirmación aún más profunda: Atman y Brahman son uno. Brahman es el principio universal, la conciencia infinita que sostiene el cosmos. Decir que Atman es uno con Brahman significa que la esencia individual es idéntica a la esencia universal. No en un sentido poético, sino literal. Tú eres eso, dice el Chandogya Upanishad. Tú no eres solo un individuo, eres una expresión local de la conciencia infinita. La separación es una ilusión generada por la mente. El yo oculto, entonces, no es solo un nivel profundo del individuo, es una ventana al absoluto. Esta visión explica por qué los sabios védicos buscaban el silencio. No un silencio externo, sino el silencio interior donde la mente se disuelve por un instante y el Atman se revela. A este estado lo llamaron Samadhi, una absorción completa en la presencia interior. Pero incluso sin alcanzar los estados más altos, cualquier persona puede sentir el Atman en esos breves momentos de claridad. Cuando el pensamiento se detiene sin razón aparente, cuando la belleza de un paisaje suspende el diálogo interno, cuando una intuición surge sin esfuerzo, cuando la respiración se vuelve profunda y el pecho se llena de una calma inexplicable. En esta enseñanza, el Atman no es una creencia, es un descubrimiento. Es el núcleo del ser, el observador que jamás cambia, la conciencia que permanece despierta incluso mientras dormimos, la raíz silenciosa de nuestra existencia. Es el yo oculto en su forma más pura. Y comprenderlo es comenzar a recordar quién eres realmente. En la profundidad espiritual de la antigua China, donde la sabiduría fluía como los ríos que atraviesan sus montañas, surgió un concepto que revelaba una comprensión excepcionalmente refinada del alma humana: el Zen. Este término, presente en la tradición taoísta y en la medicina ancestral, describe aquello que podríamos llamar el espíritu gobernante, la chispa luminosa que reside en el corazón y que guía a la persona hacia la armonía interior. Para los antiguos maestros chinos, el Zen no era simplemente la mente ni la emoción. Era una presencia más elevada, una claridad consciente que podía iluminar toda la vida cuando se encontraba en calma y equilibrio. Era, en esencia, la luz interna del ser, la expresión más profunda del yo oculto. Los textos clásicos enseñan que el Zen vive en el corazón, no en un sentido anatómico, sino energético y espiritual. El corazón no era visto como una bomba fisiológica, sino como el trono del espíritu. Allí residía la conciencia más pura, la capacidad de ver sin distorsión, de percibir la verdad sin el ruido de los pensamientos o las emociones.
Cuando el corazón estaba tranquilo y abierto, el Zen brillaba como una lámpara que ilumina la noche. Cuando el corazón se agitaba por el miedo, la preocupación o el deseo, esa luz se volvía inestable, como una llama que titila bajo el viento. En esta metáfora sencilla, los maestros ilustraban una verdad profunda: el estado interior determina la claridad con la que uno ve la vida, y esa claridad depende de la calma del espíritu. Para comprender mejor al Zen, los antiguos distinguían tres naturalezas del mismo ser humano: Jing y Zen. El Jing era la esencia física, la base de la vitalidad. El Yi era la energía en movimiento, la fuerza que enlaza cuerpo y mente. Pero el Zen era el espíritu, la conciencia que observa, el poder que dirige. El objetivo del cultivo interior no era simplemente fortalecer el Jing o armonizar el Yi, sino elevar el Zen, purificarlo, expandirlo, estabilizarlo, hasta que se convirtiera en un reflejo de la naturaleza misma del Tao. Así, la perfección humana no consistía en poseer un cuerpo fuerte ni una mente rápida, sino en tener un espíritu claro que pudiera ver la realidad tal como es, sin ilusiones ni temores. Los maestros taoístas describían la manifestación del Zen como una cualidad sutil, difícil de definir con palabras, pero evidente cuando está presente. Una persona con Zen equilibrado irradia serenidad. Su mirada es limpia, su postura es suelta, su presencia transmite confianza sin imponerse. No reacciona impulsivamente, sino que responde desde la profundidad. Habla con pocas palabras, pero cada una tiene peso. No se aferra a los problemas, porque comprende que la vida fluye como el agua y que resistirse al flujo solo provoca sufrimiento. Esta ecuanimidad no es apatía, es la expresión del espíritu que ha aprendido a ver más allá de lo inmediato, más allá del miedo, más allá del ego. El Zen también se relacionaba con la intuición. Cuando la mente está agitada, la intuición desaparece. Cuando la mente se calma y el corazón se vuelve transparente, la intuición surge como un rayo de claridad repentina. Los maestros decían que esta claridad no viene del pensamiento, sino del espíritu. No se razona, se reconoce. Es como si el Zen iluminara un camino que siempre estuvo allí, pero que antes permanecía oculto tras la niebla de la confusión mental. En este sentido, la tradición china coincide con la idea universal de un yo interior que sabe, que ve, que guía, incluso cuando nosotros aún no comprendemos por qué sentimos lo que sentimos. La práctica que los taoístas desarrollaron para fortalecer el Zen no era compleja, pero sí profunda. El silencio, la respiración, la contemplación y el movimiento consciente eran las herramientas mediante las cuales la persona aprendía a apaciguar el corazón. El objetivo no era llenar la mente de pensamientos elevados, sino vaciarla de perturbaciones. La quietud interna era considerada una puerta hacia la luz del Zen, una invitación a que el espíritu recupere su brillo natural. Cuando el espíritu brillaba, la vida misma se transformaba, los problemas perdían su peso, las decisiones se volvían claras y la sabiduría surgía sin esfuerzo. En esta visión, el Zen no es algo que deba desarrollarse desde cero, porque ya existe dentro de cada ser humano. Lo único que debe hacerse es despejar los velos que lo cubren, las emociones desbordadas, las preocupaciones constantes, los pensamientos repetitivos, las tensiones internas. Una vez que el corazón se vuelve espacioso, el Zen se manifiesta. Y cuando se manifiesta, el individuo descubre una sensación de unidad con la vida, un entendimiento silencioso que no necesita explicaciones. Es la presencia del yo oculto expresándose a través de la claridad espiritual. Así, la antigua China ofrece una comprensión del espíritu que no solo es refinada, sino profundamente práctica. Nos recuerda que dentro de cada uno existe una luz interior, un centro de lucidez que puede guiarnos si aprendemos a calmarnos, a escucharnos, a abrir espacio en el corazón. Ese Zen, esa chispa silenciosa, es el mismo observador que distintas culturas han buscado y nombrado. Es una manifestación más del yo oculto que vive en todos nosotros. En el corazón de la psicología profunda del siglo XX, un pensador decidió mirar más allá de la mente superficial para explorar las regiones más invisibles y misteriosas del ser humano. Ese pensador fue Carl Gustav Jung, y su obra reveló que dentro de cada individuo existe un centro interior mucho más vasto que la personalidad cotidiana, el self, o ser profundo. Para Jung, el self no era un concepto poético, ni una simple abstracción filosófica, era una realidad psicológica tan poderosa que, cuando una persona la descubre, su vida entera cambia de dirección. El self es el núcleo espiritual del individuo, la matriz de significado, la fuente de intuición, el arquitecto silencioso que guía el destino. Es, en términos modernos, la expresión psicológica del yo oculto.
Para comprender este concepto, Jung comenzó distinguiendo entre el ego y el self. El ego es la parte de la mente que dice yo, la identidad social, la máscara que construimos a partir de nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestros hábitos y nuestra educación. El ego es útil, pero limitado. Es frágil, inseguro, reactivo. Se preocupa por la opinión de los demás, teme al cambio, y a menudo actúa como si fuera el centro del universo cuando en realidad es solo una pequeña porción de la psique. El self, en cambio, es mucho más amplio. Es el centro verdadero de la totalidad psíquica, incluyendo no solo lo que conocemos de nosotros, sino todo lo que no conocemos todavía. Representa la totalidad de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Jung afirmaba que el self se expresa a través de símbolos, sueños, intuiciones profundas y momentos de claridad inexplicable. No se comunica con palabras, sino con imágenes que emergen desde el inconsciente. Cuando una persona sueña con un sabio, un guía, una luz, una montaña o un centro luminoso, está recibiendo un mensaje del self. No es la mente racional la que habla, sino la parte más profunda del ser que intenta conducirnos hacia nuestra verdadera realización. Para Jung, la vida psicológica tenía un propósito: permitir que el individuo se acerque a su self, que lo reconozca, que lo integre y que finalmente viva guiado por él en lugar de vivir encerrado en los miedos y condicionamientos del ego. Para Jung, ignorar el self era caer en una vida fragmentada, en una existencia sin propósito, dominada por el ruido de la mente, por las expectativas ajenas y por el miedo al cambio. Escuchar al self, en cambio, era vivir en coherencia con la propia esencia, permitiendo que el propósito interior se convierta en brújula. Jung hablaba de esa sensación que todos tenemos en ciertos momentos, una claridad repentina, una intuición sólida, un sentimiento de que algo es lo correcto sin saber por qué. Esa voz silenciosa no es el pensamiento racional, es el self señalando el camino, igual que el daimon de los griegos, igual que el zen chino, igual que el atman de los sabios indios. El self es la totalidad de lo que somos, la inteligencia profunda que trae orden donde el ego ve caos, la presencia que conoce el camino incluso cuando la mente se siente perdida. Jung creía que las personas sufren cuando se alejan de esta esencia, cuando viven según expectativas externas en lugar de escuchar su sabiduría interna. El self no exige, invita. No grita, susurra. No empuja, guía. Su presencia constante es el recordatorio de que dentro de cada individuo vive un centro luminoso que espera ser reconocido. Así, la psicología profunda ofrece una visión moderna de un misterio muy antiguo. Dentro de cada ser humano existe un observador silencioso, una fuerza sabia, un núcleo eterno que intenta despertar. Ese es el self. Ese es el yo oculto. A lo largo de milenios, civilizaciones separadas por océanos, idiomas y cosmovisiones desarrollaron conceptos distintos para describir algo que, en su esencia, era exactamente lo mismo. Los egipcios hablaron del Ka y el Bea, los griegos del daimon, los indios del atman, los chinos del zen y la psicología profunda moderna del self. Podrían parecer ideas incompatibles, frutos de creencias culturales aisladas, pero cuando se observan con detenimiento, surge una verdad sorprendente. Todas hablaban del mismo núcleo interior, de la misma presencia silenciosa que habita en el ser humano. Esta presencia, llámese alma, espíritu, esencia o conciencia profunda, no cambia con el tiempo, no depende de la cultura, no pertenece a ninguna religión. Es una experiencia universal, una intuición compartida que surge en todos los seres humanos cuando el ruido mental se detiene y aparece la claridad interior. Si uno compara estas tradiciones, descubre un patrón de coincidencias imposibles de ignorar. Todas reconocen que el ser humano tiene una doble naturaleza, una externa, cambiante, moldeada por las circunstancias, y otra interna, eterna, estable, luminosa. La parte externa es el cuerpo, la personalidad, la historia personal, los pensamientos, los miedos, los deseos, las emociones. La parte interna es el observador, el testigo, la conciencia que se mantiene inmutable incluso cuando la vida se agita. Esa parte interior no envejece, no se altera con las experiencias, no se deforma con el tiempo. Siempre está allí, igual que una montaña silenciosa que permanece firme mientras las estaciones cambian a su alrededor. Los egipcios describían esta relación como la unión del Ka y el Bea, dos principios inseparables que, al armonizarse, devolvían al ser humano su verdadera identidad. Los griegos afirmaban que el daimon interior era la guía hacia el destino y que escucharlo significaba vivir según la verdad profunda del alma. Los indios enseñaban que el atman es el núcleo eterno que permanece incluso cuando la mente desaparece.
Los chinos veían al Zen como la luz interna que brilla cuando el corazón se aquieta. Y Jung explicaba que el Self es el centro organizador de la psique, la fuerza que nos guía hacia la totalidad. Aunque cada cultura lo expresó a su manera, todas coincidieron en algo fundamental. Dentro de cada ser humano hay un poder inmenso que no pertenece al mundo exterior, sino a la profundidad del espíritu. Otra coincidencia notable es la idea de que el sufrimiento surge cuando la persona se desconecta de ese centro interior. Cuando se identifica únicamente con su ego, con sus roles, con su pasado o sus temores, pierde contacto con la fuente de sabiduría que podría guiarla. Entonces aparece la confusión, el vacío, la ansiedad, la sensación de estar viviendo una vida que no nos pertenece. Para todas estas tradiciones, la desconexión del yo profundo provoca una existencia fragmentada. Por el contrario, al reconectar con esa esencia, llámese Atman, Self, Zen o Daimon, la vida recupera significado, fluidez y dirección. La persona comienza a sentir que no está sola en su interior, que hay algo dentro de ella capaz de iluminar el camino, incluso en medio de la oscuridad. También es sorprendente que todas estas culturas insistieran en la importancia del silencio, la introspección y la calma para contactar con esa presencia interior. Los egipcios usaban rituales de quietud, los indios meditaban profundamente, los griegos recomendaban escuchar la voz interna sin interferencias, los chinos cultivaban la serenidad del corazón, Jung hablaba de descender a la psique con honestidad y sin miedo. No importa el lugar ni la época, el acceso al yo oculto siempre ha requerido pausar el ruido de la mente. En esa pausa aparecen las intuiciones profundas, las revelaciones inesperadas, la claridad que no proviene del pensamiento, sino de algo más antiguo y más vasto dentro de nosotros. Y quizá la coincidencia más reveladora es la idea de que este yo interno no es solo una parte del ser humano, sino su verdadera raíz. La personalidad, con toda su complejidad, es apenas una capa superficial. Debajo de ella está la inteligencia silenciosa que observa, la esencia eterna que permanece. Todas las tradiciones, sin excepción, describen este núcleo como una fuerza benevolente, sabia y orientadora. No castiga, no juzga, no impone, simplemente guía, como una luz suave que nunca desaparece. Es un compañero interior que siempre estuvo allí, esperando a que lo escuchemos, esperando a que recordemos su existencia. Así, cuando se unen estas enseñanzas, surge una comprensión clara. El yo oculto no es una idea metafísica aislada, sino una experiencia universal del ser humano. Lo que varía es el nombre, la forma, el símbolo. Lo que permanece es la verdad profunda de que dentro de cada persona hay un núcleo luminoso, un centro consciente que puede transformar la vida cuando se despierta. Esta convergencia entre culturas revela algo esencial. El camino hacia la plenitud no se encuentra afuera, sino dentro. Y las tradiciones de todo el mundo, sin conocerse entre sí, señalaron exactamente el mismo lugar, hacia adentro, hacia el centro, hacia ese espacio de luz que nunca se apaga. A medida que avanzamos en el entendimiento de esta presencia interior, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos conectar con este yo oculto en la práctica diaria? No basta con conocer su existencia, el verdadero poder reside en experimentarlo, en permitir que guíe nuestra vida de manera consciente. Las tradiciones antiguas y los estudios modernos coinciden en que existen métodos específicos para silenciar la mente, abrir el corazón y reconocer la voz interna. No son fórmulas mágicas ni rituales externos, son técnicas diseñadas para alinearnos con la esencia que ya reside dentro de nosotros, para limpiar los velos que nublan nuestra percepción y permitir que la luz del yo oculto brille. Uno de los caminos más universales es la práctica del silencio y la atención plena. Los egipcios lo lograban a través de rituales de contemplación, los indios mediante la meditación profunda, los chinos a través de ejercicios de respiración y concentración, y Jung recomendaba descender conscientemente a la psique para reconocer el self. Todos estos métodos tienen un mismo principio: reducir el ruido mental. En la vida moderna, donde los estímulos externos son constantes, esta práctica es más importante que nunca. Sentarse en silencio, observar la respiración, sentir el cuerpo y dejar que los pensamientos pasen sin engancharse en ellos permite que la conciencia profunda emerja gradualmente. Este silencio no es vacío, es el espacio donde el yo oculto se revela. Otro principio fundamental es la integración de la sombra y el autoconocimiento profundo. Jung introdujo la noción de sombra, los aspectos de nosotros mismos que rechazamos, ignoramos o negamos. La tradición griega, con su daimon, también enfatizaba la necesidad de escucharnos a nosotros mismos completamente, incluyendo los impulsos y temores que evitamos.
La filosofía estoica enseñaba que reconocer y aceptar nuestras emociones y limitaciones nos permite actuar con sabiduría. Ignorar estas partes fragmentadas genera conflictos internos y bloquea la guía del yo profundo. Observar y aceptar nuestras sombras, sin juicio, es un paso esencial para que el yo oculto se manifieste plenamente. Las tradiciones espirituales antiguas también destacaron la importancia de cultivar la intuición y la sensibilidad interna. El Atman, el Zen y el Self se comunican de manera sutil, a través de señales, intuiciones, corazonadas o claridad súbita en momentos de decisión. Aprender a distinguir estas percepciones del ruido del ego es un arte. Requiere paciencia, observación y práctica constante. La intuición se fortalece cuando aprendemos a escuchar más que a hablar, a sentir más que a pensar, a confiar más que a dudar. Es un proceso gradual, pero a medida que se desarrolla, comienza a guiar nuestras decisiones con precisión silenciosa, evitando caminos que no son auténticos y favoreciendo aquellos que reflejan nuestra esencia. La práctica diaria de estas técnicas tiene un efecto transformador profundo. No se trata solo de paz interior, sino de efecto directo en la vida cotidiana. Personas que cultivan su yo oculto descubren que su creatividad aumenta, su capacidad de concentración se profundiza, su relación con los demás se vuelve más clara y su sentido de propósito se fortalece. La riqueza, el éxito, la autoestima y la claridad no aparecen por casualidad, emergen naturalmente cuando se vive en armonía con la voz interna. Esta no es una promesa abstracta, es un principio que ha sido observado a lo largo de milenios en distintas culturas. La alineación con el yo oculto produce resultados tangibles, visibles y duraderos, porque se basa en la fuerza de nuestra esencia más profunda, no en estrategias externas. Finalmente, todas estas tradiciones coinciden en que el despertar del yo oculto es un proceso gradual y paciente. No ocurre de la noche a la mañana, ni puede forzarse. La constancia, la atención, la humildad y el respeto por nuestro propio ritmo son esenciales. Cada momento de introspección, cada instante de silencio, cada decisión tomada desde la autenticidad fortalece el vínculo con esta presencia interna. Con el tiempo, lo que antes era un murmullo se convierte en una guía firme, constante y confiable. El yo oculto, que siempre estuvo allí, deja de ser invisible y se convierte en el compañero silencioso que dirige la vida hacia un propósito más profundo. Así, la práctica consciente de estas técnicas no solo revela al yo oculto, sino que transforma radicalmente la experiencia de vivir. Nos permite vivir con autenticidad, claridad y propósito, reconociendo que la verdadera fuerza no está afuera, sino adentro, en esa luz silenciosa que siempre ha brillado y que espera ser escuchada y honrada. Una vez que se comprende la existencia del yo oculto y se comienza a practicar su conexión, surge un aspecto aún más profundo, el uso consciente de esta fuerza interna para moldear la realidad y transformar la vida. Todas las tradiciones coinciden en que la verdadera sabiduría no es simplemente conocimiento, es poder aplicado desde la comprensión del ser profundo. No se trata de manipular el mundo exterior de manera superficial, sino de actuar desde la raíz de nuestro ser, donde las decisiones, emociones y acciones se alinean con la esencia interna. Cuando el yo oculto guía nuestras acciones, la vida deja de ser caótica y comienza a fluir con coherencia, propósito y armonía. Un principio fundamental que emerge de la metafísica y la psicología profunda es la ley del observador. Esta ley sostiene que la conciencia no es un mero testigo pasivo de la realidad, sino un agente activo que influye en ella. La física moderna, la antigua alquimia y las enseñanzas esotéricas coinciden en que la atención y la intención tienen un efecto tangible. Observar nuestra propia mente, y más aún, observar nuestra vida desde la perspectiva del yo oculto, no es un acto neutral, crea cambios profundos. Las decisiones tomadas desde este nivel interno generan resultados más auténticos y alineados con nuestro propósito. En este sentido, el yo oculto no solo guía la introspección, sino que transforma la manera en que interactuamos con la realidad. Otro aspecto central es la manifestación de riqueza, éxito y bienestar a través de la alineación con el yo profundo. No se trata de deseos superficiales ni de ambiciones egoístas, sino de permitir que la energía interna fluya sin bloqueos. Cuando la persona actúa desde su núcleo interno, se mueve con seguridad, claridad y confianza. Sus decisiones son coherentes, su acción es efectiva, y su presencia atrae circunstancias favorables. La sabiduría antigua lo expresaba de forma simbólica: quien actúa en armonía con su esencia interior mueve fuerzas invisibles a su favor. En términos prácticos, esto significa que la autoestima, la confianza y la creatividad crecen naturalmente, porque están sustentadas en un fundamento sólido e inmutable,
El yo oculto. ChatGPT dijo. Otro aspecto esencial en la exploración del yo oculto es la integración de la sabiduría antigua con la práctica moderna, especialmente cuando se busca un desarrollo prolongado de la conciencia y la manifestación de un propósito de vida. Las tradiciones de todas las culturas coinciden en que la conexión con la fuerza interna no es solo un estado de meditación pasajero, sino un proceso continuo que se refleja en todas las áreas de la existencia. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones más coherentes, relaciones más auténticas y una capacidad de adaptación profunda frente a los desafíos. El yo oculto, entonces, no es una experiencia aislada, sino un fundamento que sostiene cada aspecto de la vida, permitiendo que la energía vital fluya de manera equilibrada y consciente. Una de las claves para cultivar esta integración es la práctica diaria consciente. Los antiguos egipcios realizaban rituales repetitivos para armonizar el Ka y el Bea, los griegos dedicaban tiempo a la reflexión sobre su daimon, los indios practicaban meditación y yoga para percibir el Atman, y los chinos ejercitaban la calma del Zen a través de la respiración y el movimiento controlado. En la actualidad, estas prácticas pueden adaptarse a nuestra rutina moderna, breves sesiones de meditación, ejercicios de respiración, reflexión silenciosa, journaling consciente o incluso caminatas contemplativas. La consistencia genera una base sólida sobre la cual la presencia del yo profundo puede manifestarse con claridad y estabilidad, convirtiéndose en la brújula interna que guía cada acción. Otro principio es el equilibrio entre la acción y la contemplación. Todas las tradiciones coinciden en que el yo oculto se revela tanto en el silencio como en la acción. La meditación y la introspección permiten escuchar la voz interna, la acción consciente permite que esa voz se materialice en la vida. Por ejemplo, un gesto de generosidad, una decisión ética, un proyecto creativo o la resolución de un conflicto, cuando se realizan desde la conexión con el yo profundo, tienen un impacto más duradero y auténtico que aquellos actos guiados únicamente por el ego. La integración efectiva requiere armonizar la calma interior con la acción exterior, de manera que cada decisión refleje la esencia verdadera de la persona. La observación de patrones internos y externos es otro elemento crucial. Jung hablaba del self como el centro organizador que revela la totalidad del individuo. Los antiguos maestros describían la conexión entre la esencia interior y los ritmos del cosmos. Prestar atención a los patrones recurrentes en la vida, emocionales, mentales, relacionales, permite identificar áreas donde el yo oculto aún no se manifiesta plenamente. Cada repetición, cada conflicto, cada desafío actúa como un espejo que refleja aquello que necesita ser integrado o comprendido. La práctica consciente consiste en observar sin juicio, aprender de estas experiencias y actuar desde la claridad interna, fortaleciendo progresivamente la alineación con el yo profundo. La armonización con la energía vital y el entorno también es fundamental. Tanto el Ka como el I, el Zen y el Self, describen fuerzas que fluyen dentro del ser humano y que interactúan con el mundo exterior. Aprender a reconocer estas corrientes y a trabajar con ellas, ya sea a través de la respiración, la meditación, la visualización o la intención consciente, permite que la vida se desarrolle con mayor fluidez. El yo oculto no actúa en aislamiento, siempre está en relación con el mundo, guiando la energía interna de manera que cada interacción, cada decisión y cada movimiento estén impregnados de coherencia, equilibrio y propósito. Finalmente, la integración del yo oculto con la vida diaria abre la puerta a la transformación personal total. No es un cambio superficial, ni un ajuste temporal, es una reestructuración profunda de cómo nos percibimos a nosotros mismos y a la realidad. La autoestima deja de depender de factores externos, la sabiduría surge de manera natural, la claridad y la serenidad se vuelven estados sostenibles, y la capacidad de crear riqueza, prosperidad y bienestar se multiplica porque se basa en la alineación con la esencia interna. Este proceso convierte al yo oculto en un maestro silencioso que no solo guía, sino que transforma la vida completa, convirtiendo la existencia en una experiencia consciente, rica y profundamente significativa. Un aspecto que no puede pasarse por alto en la exploración del yo oculto es la relación con el tiempo y la percepción de la vida. Todas las tradiciones que hemos analizado coinciden en que el yo profundo percibe la existencia de manera diferente al ego y a la mente superficial. El ego está constantemente atrapado en la línea del tiempo, preocupado por el pasado, ansioso por el futuro, condicionado por recuerdos, expectativas y miedos. En cambio, el yo oculto habita un plano donde el tiempo se diluye, donde pasado y futuro se integran en el presente, donde la conciencia no se identifica con momentos aislados sino con la totalidad de la experiencia. Esta percepción del tiempo permite tomar decisiones más sabias,
actuar con calma y reconocer patrones que escapan a la mente limitada.